desplazando, no venimos hasta la mesa para conversar respecto a un tema que preocupa. Hablábamos y hacíamos mención, por ejemplo, a la inflación, pero también escuchábamos en algunos reportes de las personas que consideran que los peajes están muy caros. Eso es obviamente la situación que se reclama. Ya hay algunos parlamentarios precisamente que han dicho que debe haber una evaluación respecto a este tema, sobre todo porque cuestionan que estos peajes suben, pero muchas veces también se están realizando algunos trabajos. Entonces, ¿qué ocurre ahí cuando efectivamente no está en la mejor condición una autopista o una carretera? Y si efectivamente hay un aumento en los peajes, se da ahí una cierta contradicción. Y vamos a contarles, por ejemplo, algunas de las tarifas de los aumentos. En el caso de, por ejemplo, la Plaza del Túnel El Melón, los precios para este 2022. Una tarifa normal es de 2.700 pesos y en tarifa en horario punta es de 4.150. Eso en el caso de los autos. Las camionetas pagan un poco más. Así que vamos a entender las razones que hay detrás de estos aumentos. Siempre ocurre en la temporada estival, pero muchos ya manifiestan un poco una molestia y preocupación en torno al tema. Tenemos a esta hora la comunicación con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No le escuché la primera parte, así que no sé de cuál era el tema que estabas comentando de aumentos, pero... No, estábamos haciendo la presentación, ministro, pero bueno, le hago la pregunta de inmediato. ¿Cuáles son las razones de estos aumentos en los peajes que sabemos que siempre ocurren en esta temporada, pero ya hay muchos usuarios que consideran que están siendo un tanto excesivos? Bueno, todas las carreteras tienen un contrato. El contrato en general, yo diría el 95-99% de todas las carreteras tienen un contrato que tiene un reajuste una vez al año. Ese reajuste en general cae el 1 de enero, otro el 10 de enero, pero en general los primeros días del año. Y corresponde, insisto, estoy hablando del tema en general, corresponde a la inflación que ha tenido, digamos, el país durante el año anterior. No tienen reajustes durante todo el año y se hacen solamente una vez. Como este año hemos tenido una inflación muy importante, por lo tanto los aumentos de los peajes, digamos, van en consistencia con eso. Ya, o sea, tiene directa relación con la inflación, pero ¿hay ahí algún rango? Porque algunos dicen que han sido subidas como de 900 pesos, que es lo que estaba leyendo en algunos puntos. Ya le voy a dar el dato en concreto, pero explíquenos si hay ahí algún rango o se rige netamente por el IPC. En general se rigen por el IPC, hay algunas que tienen algún reajuste real en las carreteras urbanas. Ya todo eso ha sido, originalmente tenían, si usted recuerda, tenían un reajuste del 3,5% real al año. Hoy día ese reajuste fue eliminado, así que eso ya no sucede, solamente tiene IPC. En las carreteras interurbanas, la inmensa mayoría son solamente el IPC. Hay algunas que tienen algún reajuste real, digamos, pero que es pequeño en general. Y que, como digo, lo que sí se produce es que es solamente una vez al año. Por lo tanto, a principios de enero lo que vemos son un alza en los distintos peajes que va acumulando la inflación del año más el sistema de redondeo. Es decir, no puede quedar en 98 pesos el aumento, tiene que quedar en un número redondo. Por lo tanto, a veces es menos que el IPC, otras veces es más que el IPC, de manera tal de poder tener un número redondo que exista la forma de poderlo pagar en forma fácil, ¿no? Ministro, cuando de repente hay salidas de la región metropolitana para potenciar horarios y que haya un retorno con menos aglomeraciones, ¿hay algunas fórmulas? ¿Se rebajan? ¿Eso también puede ocurrir en la temporada estival? Sí, por supuesto. Lo que nosotros hacemos es gestión de la carretera, porque lo que tenemos hoy día se ha producido una situación bien particular, que hoy día tenemos muchísimos más autos en la carretera de los que teníamos incluso antes de la pandemia. Tenemos hoy día en promedio más o menos un 20% más de vehículos en las carreteras, producto de que, bueno, obviamente han aumentado el número de autos, pero más allá de eso y en forma más importante que eso, lo que sucede es que tenemos una sensación de las personas de que quieren mantener una seguridad, prefieren usar su auto. Todavía algunas personas prefieren no estar tanto en el transporte público, a pesar de todas las medidas de seguridad que se han tomado, y eso hace que se utilice más el automóvil particular, y eso hace que tengamos entonces muchísimos más autos en la carretera. Y eso significa que tenemos que gestionar las carreteras que tenemos, y por lo tanto tenemos que tomar medidas como la que tuvimos que tomar, por ejemplo, en el caso de Año Nuevo,
donde se batieron todos los récords de autos, digamos, que salieron hacia Valparaíso, pero hay que recordar que hemos estado encerrados durante tanto tiempo, que al mismo tiempo era la primera vez desde el año 2019 que se hacía el espectáculo de los fuegos artificiales, mucha gente quería estar, y por lo tanto tuvimos que poner un sistema de 4x0, es decir, durante algunas horas no se pudo circular por la carretera 68 entre Valparaíso y Santiago, y las personas tuvieron que tomar las rutas alternativas y tuvimos que ocupar toda la carretera para que pudiera ir hacia Valparaíso. Así que ese tipo de gestión, en la medida en que tengamos momentos en los cuales estimamos que va a haber muchísimo tráfico en algún sentido particular, ya sea saliendo o volviendo a la región metropolitana, hacemos esa gestión y hasta ahora ha resultado bastante bien. Hemos tenido fines de semana largos, fiestas patrias, ahora Navidad, Año Nuevo, y las carreteras respondieron razonablemente bien para lo que es el flujo enorme que estamos teniendo. Sí, ministro, usted plantea que esto está en el rango de lo normal, pero el diputado Iván Flores, quien además también preside la Comisión de Transportes, dijo que iba a hacer una citación precisamente a la encargada de concesiones del ministerio, porque lo que él plantea que es un aumento inaceptable, que no hay justificación respecto a lo que son esta cifra, dice que es considerablemente mucho más de lo que debiese ser, y además también que en algunos casos esto es el momento en que se producen arreglos. Entonces, ¿cómo responde también este cuestionamiento que viene desde los parlamentarios en torno al alza del precio de los peajes? En lo que refiere, digamos, al tema que usted señala del diputado y de la comisión correspondiente, bueno, asistirá la gente de comisión y dará la misma explicación que le he estado señalando, y esto no tiene, digamos, innovaciones respecto de los años anteriores, se explicará cómo funciona, que es más o menos lo que ya expliqué. E incluso hemos hecho modificaciones muy importantes, porque como le digo, todas las carreteras urbanas tenían un reajuste del 3,5% anual, que si uno mira lo que es el periodo que les queda, que más o menos 15 años, habría significado un aumento de 70-80% en los valores reales, ya no hablemos de la inflación, y todo eso ha sido, digamos, eliminado. Así que daremos las explicaciones correspondientes y es muy natural que los parlamentarios quieran conocer cuál es la causa y cómo funciona cada uno de los sistemas de tarificación que tienen las carreteras. En materia de lo que son, digamos, los arreglos en las carreteras, bueno, hay que considerar que también esto no es solamente un problema de gestión, esto hay que hacer obras nuevas para que la gente disponga de mejores y mayores caminos. Hay que construir nuevas carreteras y al mismo tiempo hay que ampliar las que están. Voy a dar un ejemplo. Hemos tenido muchas dificultades para las personas en la salida sur de Santiago, entre Santiago y Rancagua, para la construcción de terceras pistas. Teníamos solamente 2 pistas hasta Rancagua, donde tenemos un tráfico enorme. Bueno, se construyeron 3 pistas, mientras se estuvo construyendo era una dificultad. Ya en este momento están las 3 pistas inauguradas, funcionando, fueron una gran ayuda para el año nuevo, van a ser una gran ayuda para la salida, digamos, en el verano, para la ida y para la vuelta. Lo mismo sucede en la ruta 78, donde no solamente es por salidas de verano, mucha gente vive en esa zona, entre Santiago y Talagante, y la construcción de las terceras pistas ha producido obviamente muchas dificultades en el tráfico, porque se trata de no alterar el tráfico, pero para poder construir una nueva pista. Pero hoy día ya contamos, ¿no es cierto?, entonces con esas terceras pistas entre Santiago y Talagante. Estamos licitando la nueva ruta 78 a San Antonio, que va a ampliar esas terceras pistas incluso hasta Melipilla. O sea que a veces el trabajo produce problemas, pero después se obtienen los beneficios. Es importante que las carreteras se mantengan bien, vayan creciendo en la medida que va creciendo también el parque automotriz, vaya creciendo en la medida que la gente tiene más necesidad de desplazarse y vaya teniendo entonces la posibilidad de tener carreteras adecuadas a esas necesidades. Ministro, hablemos de la preocupante situación que se vive por la sequía en nuestro país. Estamos ya en el 4º año más seco de la historia y se ha lanzado una campaña que dice o cuidamos el agua o nos vamos a quedar sin ella, pero también hay algunas voces que ya al momento de comunicarse esta campaña dicen que está llegando tarde, que la situación ya es tan crítica que es poco probable que esto pueda revertir la problemática en torno al agua. Lo que tenemos al frente, y eso es lo que quisiéramos que la gente, digamos, tomara conciencia, es un cambio climático que ya lleva varias décadas, que además se ha acentuado en la última década. La última década ha sido la década más seca de la historia de Chile. Veníamos bajando la pluviometría del orden de 10% por década. La última década cayó en 40% la cantidad de lluvia. Particularmente el año 2021 terminó siendo el 4º año más seco en la historia del país.
tenemos 13 años de sequía, nunca hemos tenido más de 4, y todo indica que esto va a ser una situación permanente. Por lo tanto, lo que hemos hecho es tomar todas las medidas para evitar que podamos tener racionamiento en las ciudades, que privilegiar el consumo humano. Tenemos que recordar que en todas las sequías anteriores históricas que ha tenido Chile, que hemos tenido varias, hemos tenido racionamiento de agua y o de luz en distintas ciudades de Chile, y con sequías que han sido mucho menos profundas que esta y mucho menos extensas. Nunca hemos tenido una sequía que haya durado más de 4 años. Aquí llevamos 13 años y todavía no tenemos racionamiento en ninguna parte, y tenemos un trabajo que estamos realizando para que eso, ojalá podamos mantener esa situación y no tengamos que cortar el agua en algunos horarios a nadie. Y de esa manera todo el mundo pueda disponer de una cosa que es tan esencial para la vida y para la actividad. Así que esto es algo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, y no es un milagro, no es una cosa de casualidad, digamos, que hoy día las personas pueden disponer de agua en su casa, sino que es un trabajo muy intenso, donde hemos hecho medidas de emergencia, hemos redistribuido el agua de los ríos. Hoy día la ciudad de Santiago, la ciudad de Valparaíso, están usando agua que corresponde y que normalmente se ocupa en la agricultura y en otros usos, y se ha redistribuido para usarla en las ciudades, y además se redistribuye con tiempo, se han hecho con anticipación, de manera a tener lleno el embalse El Yeso, que es la reserva de agua para Santiago, lleno el embalse Los Aromos para tener agua para todo el Gran Valparaíso, y así en cada una de las ciudades se han tomado las medidas para resolver problemas que hoy día ¿Ministro? La situación, yo quiero aprovechar este programa para decir que la situación es crítica, la situación es la situación más difícil en materia hídrica que hayamos tenido en la historia de nuestro país desde que tenemos registro. Y pensando en lo que usted también plantea, y cuando habla que hasta el momento no debiesen ocurrir cortes programados, como en algún momento pasó, y probablemente esto va a ser ya pasado un tiempo algo inevitable, pero ¿cuánto se tiene asegurado precisamente el agua? Pensando en lo que usted dice, que hasta el momento hay, me imagino, una proyección de meses, de años, ¿de cuánto se puede calcular eso? Bueno, no lo sabemos, hemos trabajado para resolver cada uno de los problemas, cada ciudad, cada pueblo es una situación completamente distinta porque tiene fuentes de agua diferentes. Hemos tenido los más diversos problemas en cada uno de ellos, hemos logrado encontrar la solución para cada uno de ellos, pero el llamado, y por eso estamos haciendo esta campaña, es que hay que cuidar el agua, porque hoy día el agua es sumamente escasa. El agua que está usando una persona es agua que hoy día otras actividades y otras personas requieren, y por lo tanto hay que usarla con sumo cuidado. Todos podemos hacer un aporte, lo puede hacer la agricultura, la minería, cada uno en su casa, en su trabajo, bañarse más corto, ser más eficiente en el riego en materia agrícola, ser más eficiente en los procesos industriales. Hemos tocado todas las puertas, vamos a seguirlas tocando. Hemos hablado con las municipalidades, quienes están cambiando las normativas para el uso del agua en materia, digamos, del espacio público. Hemos redistribuido, como ya mencionaba, digamos, agua que se ocupa normalmente en la agricultura para poder destinarla al consumo humano. Hemos trabajado en los sistemas de agua potable rural, que son los más afectados, para resolver los problemas de fuente de agua de todos ellos. Y vamos a seguir en esa tarea, pero vuelvo a insistir, el cuidado que cada uno de nosotros pueda tener en el uso del agua, en su actividad diaria, sí. Ministro, es muy importante, y todos podemos hacer un aporte. Y para finalizar, quería preguntarle, porque hubo una investigación hecha por 2 chilenos junto con la Universidad de Arizona, que hacen un reporte bien claro en torno a lo ocurrido, por ejemplo, en Laguna de Aculeo, que la imagen es que hay nada de agua, parece desierto precisamente en este último tiempo. Totalmente sin agua. Sí, totalmente seca. Y dice que aquí hay una responsabilidad del Estado, porque se secó prácticamente en los últimos años, y esto es una situación que no se había dado en los últimos 10.000 que contempla esta investigación. Y hace una alusión específicamente a los derechos de agua, que no tiene que ver con la sequía, con la falta de lluvia, sino con un mal manejo del recurso. ¿Qué le parece este estudio? Y de hecho ellos también plantean que esto puede ser un precedente a otras situaciones en el país, similares. A ver, dos cosas. Lo primero es decir que, como ya mencionábamos, lo principal es que está lloviendo muchísimo menos. Tenemos muchísimo menos agua. Hoy día tenemos, por ejemplo, los ríos, la cantidad de agua más baja que hayamos tenido en nuestra historia, en toda la zona
centro-norte, y lo mismo está muy cercano a los mínimos históricos en la zona centro-sur, donde vive el 80% de los chilenos y donde está casi el 80% de la actividad. De tal manera que la principal causa de todo lo que estamos viendo tiene que ver con algo que nos afecta a todos, que nos supera a todos, y tiene que ver con el cambio climático, una cosa que tiene que ver con un cambio en el mundo y que desgraciadamente a Chile lo afecta en la zona central, tanto centro-norte como centro-sur, de acuerdo a todos los modelos de cambio climático. Además no va a ser una cosa transitoria, va a ser permanente. Ministro, entonces usted plantea que lo de la laguna Culeo no es por un mal uso de las aguas, sino que es por el cambio climático. Lo que yo le quiero decir, más que referirme al caso particular, no conozco el estudio del cual usted me habla, pero básicamente la laguna de Culeo y el resto de las cosas, la principal causa tiene que ver con lo que le acabo de señalar, pero junto con eso tiene que ver también con cómo gestionamos el agua. Y por esa razón nosotros nos abocamos a tener un nuevo código de agua. Para que la gente lo entienda, en Chile hay una ley del agua. La ley del agua con mayúscula, donde están todos los elementos del agua, lo que usted señala de los derechos, cómo se otorgan, cómo se terminan, cómo se pueden usar, cómo se pueden limitar en su uso, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información está en la ley del agua, que se llama Código de Agua. Es una ley muy extensa que tiene todos los elementos. Una cosa que ha sido extremadamente controversial, donde habían posiciones extremadamente alejadas. Hemos trabajado con los senadores, con los diputados, a los cuales aprovecho a agradecer el tremendo trabajo que han realizado junto con sus asesores, y hemos logrado un nuevo código de agua aprobado por unanimidad en el Senado, por prácticamente la unanimidad también en la Cámara de Diputados. Ahora la Comisión Mixta de Diputados y Senadores también ha aprobado por unanimidad los puntos que tuvieran en divergencia entre senadores y diputados. Por lo tanto, la próxima semana vamos a tener un nuevo código de agua que no solamente es más moderno, más eficaz, le da más atribuciones, digamos, a la autoridad, hace más preciso cuál es esa prioridad del consumo humano y la prioridad también de los sistemas, digamos, de los ecosistemas que en los años 80 del antiguo código no estaban presentes en los intereses de la sociedad. Bueno, no solamente eso, sino que además es apoyado por todos los sectores y por lo tanto es un código que todos consideramos es justo, equitativo, razonable, y que es algo que necesitamos como herramienta hacia adelante. Así que el control de lo que es y el cuidado del agua, naturalmente que requiere estas nuevas herramientas, requiere tener muchísimo más cuidado y responsabilidad en el uso y el cuidado de todos los ecosistemas que tienen que ver con el agua. Yo le quiero dar solamente un ejemplo. Chile tiene 375 acuíferos distintos a lo largo de toda nuestra geografía. De esos 375 acuíferos, cuando ingresó este gobierno, habían solamente 6 que se encontraban en categoría de prohibición. O sea, solo 6 no se podían entregar nuevos derechos. Y por lo tanto se seguían entregando derechos. Hoy día hemos estudiado todos los acuíferos de Chile. Ya tenemos en condición de prohibición 100 de los 375. O sea, ya hay 100 que están totalmente protegidos y no se pueden entregar más derechos. Okay. Y tenemos casi otros 100 que están en condiciones de restricción, es decir, solamente se pueden entregar derechos que son provisorios, que se entregan, pero que la autoridad puede quitar en el momento en que lo estime conveniente o lo vea que, digamos, que están afectando el acuífero. Okay, adicionalmente a eso, de estos acuíferos que ya están, digamos, adecuadamente protegidos, el nuevo código de agua que vamos a tener probablemente a partir de la próxima semana o la subsiguiente, y que, como le digo, va a ser apoyado y ha sido apoyado por todos los sectores, va a permitir que la autoridad, la actual y la siguiente, y todas las que vengan, porque este problema nos va a acompañar por mucho tiempo, pueda seguir tomando las medidas que son necesarias para cuidar nuestros recursos hídricos. Ok, ministro, le agradecemos el tiempo para poder profundizar en un tema tan preocupante. Muchísimas gracias.